Hay nombres que la historia carga con cadenas, nombres que fueron tomados, distorsionados y devueltos al mundo convertidos en algo irreconocible, y uno de esos nombres, quizás el más profundo de toda la narrativa cristiana, es el de María Magdalena. Lo que voy a compartir contigo hoy ilumina algo que casi nadie se detiene a observar. No es especulación, no es teoría de conspiración, es una investigación construida sobre textos antiguos, registros históricos, manuscritos que estuvieron enterrados durante siglos, y un análisis honesto de lo que los evangelios en realidad dicen versus lo que nos enseñaron que dicen, porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y esa diferencia ha moldeado no solo la imagen de una mujer, ha moldeado la manera en que millones de personas entienden la fe, el papel de la mujer en lo sagrado y la naturaleza misma del mensaje que Jesús vino a traer. María Magdalena no era una prostituta arrepentida. Eso es lo primero que necesitas saber. Y lo curioso no es solo que eso sea falso. Lo curioso es que hay un momento exacto en la historia donde ese error fue introducido deliberadamente. Hay un nombre, hay una fecha, hay una institución y hay un motivo, pero antes de llegar a eso necesito que te detengas un momento y consideres algo más fundamental. ¿Qué pasaría si uno de los personajes más importantes de los evangelios, una testigo ocular de la resurrección, la primera en recibir el mensaje del Cristo resucitado, alguien a quien los propios textos llaman apóstol de los apóstoles, hubiera sido sistemáticamente reducida, silenciada y reescrita durante casi 2000 años? ¿Qué implicaría eso para todo lo demás que nos han enseñado? Eso no es una pregunta retórica, es el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy, porque en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, María Magdalena aparece en momentos absolutamente cruciales. Está presente en la crucifixión cuando la mayoría de los discípulos ya habían huido. Está en el entierro, está en la tumba vacía al amanecer del tercer día, y es a ella, no a Pedro, no a Juan, no a ninguno de los 12, a quien Jesús se aparece primero después de la resurrección, y le encomienda llevar el mensaje. Eso está en los textos que tienes en tu Biblia ahora mismo. No hace falta ir a ningún evangelio apócrifo para ver esto. Está ahí, en Juan 20:17. Y sin embargo, durante siglos, esa mujer fue reducida a la imagen de una pecadora de la calle que fue perdonada por su promiscuidad. ¿Cómo ocurre algo así? ¿Cómo se toma a la primera testigo de la resurrección cristiana y se la convierte en símbolo de impureza moral? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir, paso a paso, con evidencia, con reverencia y con la profundidad que este tema merece. Porque al final de este recorrido no solo habrás comprendido algo sobre María Magdalena, habrás comprendido algo sobre ti mismo, sobre cómo los sistemas del poder moldean lo que creemos que es verdad, y sobre qué ocurre cuando alguien o algo amenaza esa estructura con una verdad demasiado poderosa para ser tolerada. Quédate, porque esto apenas comienza. Existe un texto que fue encontrado en el desierto egipcio en el año 1945. Un grupo de campesinos que cavaban cerca de un acantilado en Nag Hammadi dieron con una jarra sellada de barro. Dentro había 13 libros encuadernados en cuero, libros que llevaban enterrados aproximadamente 1600 años. Entre esos textos había algo que sacudió silenciosamente el mundo académico: el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y un fragmento que muchos investigadores conocen como el Evangelio de María. Estos textos no son inventos modernos, son manuscritos coptos del siglo IV que traducen textos griegos anteriores, posiblemente del siglo II. Y en ellos, María Magdalena aparece no como una figura marginal, sino como la discípula más cercana a Jesús, la que comprende sus enseñanzas más profundas, la que recibe revelaciones que los demás no pueden sostener. En el Evangelio de María, un texto incompleto, porque partes de él se perdieron, hay una escena donde Pedro mismo pregunta a María que comparta lo que Jesús le enseñó en privado, y cuando ella lo hace, Pedro se indigna. No puede aceptar que una mujer haya recibido conocimiento que él no tiene, y es Leví, otro discípulo, quien tiene que intervenirle y decirle: Pedro, siempre has sido impulsivo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Eso está en el Evangelio de María, y esa tensión, esa fricción entre Pedro y María no es solo un drama interpersonal, es un eco de un conflicto mucho más profundo que se desarrolló en las primeras comunidades cristianas. Un conflicto sobre autoridad, sobre quién tiene el derecho de interpretar la enseñanza, sobre qué tipo de liderazgo es legítimo dentro de la fe. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. En los evangelios canónicos esa tensión también aparece, aunque de manera más velada. En Lucas 8:2, María Magdalena es mencionada como alguien de quien habían salido 7 demonios. En Marcos lo mismo. Y durante siglos eso fue interpretado como evidencia de su vida pecaminosa. Pero en la cultura del primer siglo los demonios no eran
eran necesariamente sinónimo de pecado sexual. Eran entidades relacionadas con enfermedades, con aflicciones del espíritu, con sufrimientos de todo tipo. Muchas personas en los evangelios son liberadas de demonios sin que nadie les llame pecadoras. Entonces, ¿por qué a María sí? La respuesta a esa pregunta no está en los textos originales, está en lo que vino después. Y lo que vino después tiene un nombre preciso. Pero antes de llegar ahí, necesito que comprendas el contexto de quién era realmente esta mujer, según lo que sí sabemos con certeza histórica. María era de Magdala. Eso es lo que su nombre indica, María de Magdala. Magdala era una ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea, conocida en la antigüedad por su industria pesquera y su comercio de pescado salado. Era una ciudad próspera, con cierta vida urbana, no un pueblo remoto y marginado. Esto importa porque durante siglos se asumió que María Magdalena era una mujer sin medios, dependiente, alguien rescatada de las calles, pero nada en los textos sugiere eso. De hecho, Lucas 8:3 indica explícitamente que María Magdalena, junto con otras mujeres que seguían a Jesús, lo sostenía con sus propios recursos. Ella era una mecenas, una financiadora del ministerio, alguien con medios económicos propios y con suficiente independencia social para viajar con un grupo de predicadores itinerantes. Eso cambia completamente la imagen. No estamos hablando de una mujer rescatada de la oscuridad por la misericordia de Jesús. Estamos hablando de una mujer que eligió libremente seguirle, que tenía algo que ofrecer, que tenía agencia. Y aquí comienza el misterio más profundo. Si todo esto está en los propios textos canónicos, ¿cómo fue posible que desapareciera de la memoria colectiva de la fe? Eso lo veremos a continuación. Y lo que vas a descubrir no solo cambia cómo ves a María Magdalena, cambia cómo ves el proceso mismo por el cual se construyeron las creencias que hoy millones de personas sostienen como verdad sagrada. Para entender lo que le ocurrió a María Magdalena dentro de la tradición cristiana, tenemos que viajar a Roma, al año 591 de nuestra era, y a un sermón pronunciado por el hombre que en ese momento ejercía la máxima autoridad de la Iglesia occidental, el Papa Gregorio I, conocido por la historia como Gregorio el Grande. Ese sermón es quizás uno de los actos de reescritura histórica más influyentes que jamás haya pronunciado un solo ser humano. En ese sermón, Gregorio hizo algo que los estudiosos bíblicos consideran hoy un error exegético sin precedentes. Fusionó en una sola figura a tres mujeres diferentes que aparecen en los evangelios. La primera era María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. La segunda era una mujer anónima mencionada en Lucas 7, no identificada en el texto, que llora a los pies de Jesús y los unge con ungüento mientras le limpia el cabello y de quien Jesús dice que sus muchos pecados le son perdonados. La tercera era María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, 3 mujeres distintas, 3 contextos narrativos diferentes, 3 identidades separadas en los textos originales. Gregorio las fusionó en una, y a esa figura compuesta la llamó María Magdalena, y declaró que el frasco de ungüento que esta María cargaba era evidencia de sus anteriores pecados carnales. Esas fueron sus palabras exactas, no una sugerencia, una declaración desde el púlpito más poderoso de la cristiandad occidental. Nadie puede responder esa pregunta con certeza absoluta, porque la única persona autorizada a verla es el monje guardián, que vive en celibato total y dedica su vida entera a su custodia. Cuando el guardián muere, nombra a su sucesor en su lecho de muerte, y la continuidad de esa tradición de custodia es ininterrumpida. Lo que sí podemos decir es esto: Axum existe, la iglesia de Santa María de Sion existe, la tradición existe, y la historia que la sostiene, aunque no verificable por los métodos estándar de la arqueología occidental, es parte de la fe viva de decenas de millones de personas en Etiopía, una fe que se expresa en liturgia, en arte, en arquitectura, en música sagrada, que es algunas de las más antiguas del mundo cristiano. Y aquí hay algo que casi nadie se detiene a considerar. Si el Arca del Pacto está en Etiopía, entonces hay un lugar sagrado de dimensiones incomparables que existe en el mundo hoy, un lugar que guarda el testimonio físico más directo del pacto entre Dios y la humanidad. Y ningún ejército, ningún imperio, ninguna política religiosa lo ha tocado desde hace siglos. Eso, por sí solo, es profundamente significativo. Retrocedamos ahora al corazón del mundo bíblico, a Jerusalén, para examinar algo que sí es totalmente verificable, completamente documentado y, sin embargo, profundamente incomprendido por la mayoría de las personas que lo conocen. Debajo de Jerusalén hay otra ciudad
ciudad. No es una metáfora, es un hecho arqueológico. La Jerusalén que existe hoy a nivel de la calle está construida sobre capas de civilización que se acumulan hacia abajo como un pastel de 1000 capas. Y en las últimas décadas, los arqueólogos han podido excavar túneles y pasajes que revelan la Jerusalén del tiempo de Jesús con un nivel de detalle extraordinario. Los túneles del muro occidental, por ejemplo, corren a lo largo de la base del muro que Herodes el Grande construyó para sostener la plataforma del segundo templo. Si caminas por esos túneles, que están abiertos al público, llegas a un punto donde los bloques de piedra que te rodean son tan grandes que resulta difícil comprender cómo los seres humanos del siglo I pudieron moverlos. El bloque más grande, en el muro occidental, mide aproximadamente 13,5 metros de longitud, 4 metros de altura y pesa unas 500 toneladas. 500 toneladas. Sin maquinaria moderna, solo ingeniería humana, organización social y determinación. Y esas piedras todavía están ahí, exactamente donde las pusieron hace más de 2000 años. Pero hay algo más en esos túneles que la mayoría de los visitantes no sabe. Hay un punto en el recorrido subterráneo donde estás parado frente al lugar donde los judíos creyeron por siglos que estaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, el único sitio en el universo donde, según la tradición, la presencia visible de Dios habitaba en medio de su pueblo. Y ese punto no está bajo la cúpula de la roca, está en una ubicación ligeramente diferente, sobre la cual existe hoy no una mezquita, sino una pequeña estructura menos conocida. Este detalle topográfico es uno de los más debatidos en la arqueología del Jerusalén antiguo. Y no lo menciono para entrar en controversias políticas o religiosas. Lo menciono porque ilustra algo fundamental sobre estos lugares sagrados. Guardan más de lo que muestran a primera vista. Su superficie es solo el comienzo, su profundidad es inconmensurable, y Jerusalén es, en ese sentido, la ciudad más profunda del mundo. No porque su historia sea la más larga de todas las ciudades, sino porque ninguna otra ciudad en la historia humana ha sido el escenario de tantos momentos que la humanidad considera decisivos para el significado de su existencia. La ciudad donde Abraham ofreció a Isaac, la ciudad donde David danzó ante el arca, la ciudad donde Isaías profetizó, la ciudad donde Jesús lloró, enseñó, fue juzgado, crucificado y, según la fe cristiana, resucitó, la ciudad hacia la que María dirige sus oraciones, la ciudad hacia la que el Islam orienta su segunda alquibla. Tres grandes tradiciones monoteístas convergen en ese punto de la tierra, y ese punto no es solo simbólico, es un lugar, con coordenadas, con piedras, con historia estratificada que ninguna excavación ha terminado de revelar, pero alejémonos de Jerusalén por un momento. Porque hay lugares bíblicos que existen en regiones menos conocidas y cuya historia habla de verdades que las iglesias institucionalizadas raramente enseñan con la profundidad que merecen. En la costa mediterránea de lo que hoy es Turquía, en una región que los griegos antiguos llamaban Asia Menor y que Pablo de Tarso recorrió en sus viajes misioneros, existen las ruinas de 7 ciudades a las que el libro del Apocalipsis dirige sus 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 ciudades reales, 7 comunidades reales, 7 mensajes que, según la tradición cristiana, fueron dictados por Cristo resucitado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y las ruinas de todas esas ciudades todavía existen en Turquía. Las ruinas de Éfeso son las más impresionantes y las más conocidas. La gran arteria que lleva al antiguo puerto, la biblioteca de Celso, el Odeón, el estadio, los baños. Y cerca de las ruinas, una pequeña capilla que marca el lugar donde la tradición afirma que Juan trajo a María y vivió con ella sus últimos años. Pero la Odisea, a la que Cristo le dirige las palabras más duras en el Apocalipsis: «Te voy a vomitar de mi boca porque eres tibio, ni frío ni caliente», es la ciudad que más me detiene, porque las excavaciones en la Odisea en los últimos años han revelado algo extraordinario. La ciudad tenía un sistema sofisticadísimo de abastecimiento de agua. El agua llegaba a la ciudad a través de acueductos que la transportaban desde fuentes en las montañas, pero para cuando llegaba a la Odisea, después de recorrer kilómetros por tuberías de piedra caliza, el agua llegaba tibia, no caliente, como el agua medicinal que venía de las aguas termales de Hierápolis cercana, no fría, como el agua pura que venía de las montañas de Colosas, tibia, insatisfactoria, sin virtud. La metáfora de Cristo no era solo espiritual.
Era también una referencia directa a la realidad geográfica que los habitantes de la Odisea conocían perfectamente. El agua de su ciudad era famosa por ser tibia y decepcionante, y Cristo usó esa realidad local, ese dato específico de su mundo cotidiano, para transmitir un mensaje sobre el estado espiritual de aquella comunidad. ¿Y cuántas veces has leído ese texto sin imaginar que el agua tibia de la Odisea es un hecho arqueológico confirmado, sin imaginar que las tuberías de esa ciudad siguen siendo excavadas en este siglo y que cuentan exactamente la misma historia que el texto del Apocalipsis narra? El texto y la tierra hablan el mismo idioma, siempre lo han hecho, solo que muy pocas veces nos han enseñado a escuchar ambas voces al mismo tiempo. Hay un lago en el norte de Israel que lo cambia todo cuando lo ves por primera vez. Se llama el Mar de Galilea, aunque en realidad es un lago de agua dulce. También se le llama el lago Tiberíades, o en hebreo el Kineret. Es relativamente pequeño, aproximadamente 21 kilómetros de norte a sur y 13 kilómetros de este a oeste en su punto más ancho. Pero en esas aguas tuvo lugar una parte desproporcionalmente grande de la narrativa del ministerio de Jesús. Fue en sus orillas donde llamó a los primeros discípulos, a Pedro y Andrés, a Juan y Santiago. Fue sobre sus aguas donde caminó en una noche de tormenta. Fue en sus aguas donde se calmó una tempestad con unas palabras. Fue en sus orillas donde multiplicó panes y peces. Fue en su costa norte, en Capernaum, donde hizo su base de operaciones durante la mayor parte de su ministerio en Galilea. Y Capernaum también existe hoy. Sus ruinas están al borde del lago. Puedes caminar entre las piedras volcánicas oscuras de sus calles. Puedes ver los restos de una sinagoga del siglo IV que fue construida sobre los cimientos de la sinagoga del siglo I, donde Jesús enseñó y sanó. Sobre lo que los arqueólogos identifican como la casa de Pedro, hay hoy una iglesia moderna construida sobre pilares, de manera que puedes mirar hacia abajo a través de paneles de vidrio en el piso y ver los restos de esa habitación donde, según el Evangelio de Marcos, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Capernaum es uno de los lugares donde la arqueología y el texto evangélico se superponen con mayor precisión. La sinagoga existe, la casa existe, el lago existe, y cuando el sol cae sobre el mar de Galilea al atardecer y el agua se vuelve dorada y las colinas de los altos del Golán al este se oscurecen como una pared de terciopelo, resulta imposible no sentir la presencia de la historia en ese paisaje. Pero hay algo más en Galilea que casi nadie menciona en los recorridos de peregrinaje estándar, y tiene que ver con una ciudad que Jesús jamás visitó, según los evangelios, pero que ilumina de manera extraordinaria el contexto de su ministerio. A unos 6 kilómetros de Nazaret estaba la ciudad de Séforis. Era la capital de Galilea en tiempos de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Era una ciudad grecorromana completamente modernizada, con teatro, mosaicos elaborados, columnatas, mercados sofisticados, y Séforis fue reconstruida masivamente durante los años de la infancia y juventud de Jesús. ¿Por qué importa esto? Porque José era un tectón, en griego, un artesano de la construcción, y la mayor obra de construcción en la región de Galilea durante esos años era la reconstrucción de Séforis. Es perfectamente razonable, históricamente, considerar que el joven Jesús pudo haber caminado por esas 6 millas entre Nazaret y Séforis y trabajado en esa construcción, que pudo haber visto de cerca el teatro de Séforis, donde se representaban obras en griego, que pudo haber tenido contacto cotidiano con la cultura grecorromana, con sus filosofías, sus estéticas, sus formas de entender el mundo. Y cuando lees el Evangelio de Mateo y encuentras a Jesús usando la palabra griega hipócrites, que significa hipócrita, pero que también era el término técnico para actor teatral en el mundo griego, y cuando te imaginas a ese joven que quizás vio actores en el teatro de Séforis, el uso de esa palabra cobra una resonancia completamente diferente. Jesús no usaba metáforas abstractas, usaba la realidad del mundo que conocía. Las ruinas de Séforis existen hoy en el norte de Israel. Puedes caminar por ellas, puedes ver el famoso mosaico de la Mona Lisa de Galilea, el rostro de una mujer bella que mira al visitante desde el suelo de un comedor romano del siglo III. Puedes pararte en el escenario del teatro y mirar hacia las gradas vacías y imaginar a un joven carpintero de Nazaret sentado en esas mismas piedras hace 2000 años, aprendiendo las palabras del mundo que vendría a transformar. La historia no es abstracta. Tuvo lugar en suelo específico, y ese suelo todavía existe.
Y sin embargo, con todo lo que hemos recorrido juntos hasta aquí, hay algo que todavía no hemos tocado completamente, algo que estos lugares, en su conjunto, dicen sobre el momento presente, sobre tu vida en este siglo, sobre lo que significa hoy saber que la fe tiene dirección, tiene peso, tiene geografía real. Vivimos en una era de abstracción, todo tiende a desmaterializarse, las relaciones se vuelven digitales, las comunidades se vuelven virtuales, las identidades se vuelven fluidas, y en ese contexto de abstracción generalizada, hay algo profundamente sanador en la existencia de lugares físicos que anclan las narrativas más importantes que la humanidad ha producido. El Pozo de Jacob dice, el encuentro espiritual ocurre en lugares reales, con personas reales, en momentos de fatiga real. El Monte de la Tentación dice, el desierto interior no es una falla en el camino espiritual, sino parte de su diseño. Las cuevas de Qumran dicen, la memoria sagrada puede sobrevivir en la oscuridad durante siglos y emerger cuando el mundo está listo para recibirla. Las ruinas de la Odisea dicen, las palabras del texto sagrado no flotan en el aire, sino que están encarnadas en realidades locales, específicas, históricas. Las orillas del mar de Galilea dicen, lo ordinario, el lago, el barco, la red, la pesca, es el escenario donde lo extraordinario elige manifestarse. ¿Qué te dicen estos lugares a ti? No en abstracto, no como ejercicio intelectual, sino a ti en tu vida real, con tu historia específica, con las dudas y las certezas que coexisten en tu interior en este preciso momento. Porque cada persona que lee la Biblia con seriedad vive en un lugar, camina por calles específicas, tiene un paisaje que conoce de memoria, y la pregunta que estos lugares bíblicos hacen en voz alta, aunque sin palabras, es esta: ¿dónde ocurre tu historia sagrada? ¿En qué tierra específica está teniendo lugar tu encuentro con lo eterno? Hay un lugar más que necesitamos visitar antes de llegar a la reflexión final, un lugar que existe no solo en el espacio, sino en la frontera entre lo verificable y lo misterioso, un lugar que la tradición cristiana antigua consideró el más sagrado de todos, y que el pensamiento crítico moderno ha cuestionado en muchos aspectos, y que sin embargo continúa ejerciendo una atracción inexplicable sobre millones de personas. Es el Santo Sepulcro en Jerusalén, más específicamente el sitio que la tradición cristiana identifica como el Gólgota, el lugar de la crucifixión y el sepulcro vacío. La Basílica del Santo Sepulcro fue construida originalmente por Constantino en el siglo IV sobre un sitio que los obispos de Jerusalén identificaron en ese periodo como el lugar exacto de la muerte y resurrección de Jesús. La basílica ha sido destruida, reconstruida, ampliada, disputada y compartida entre distintas denominaciones cristianas durante 16 siglos. Hoy la custodian conjuntamente la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Católica romana, la Iglesia Apostólica armenia y otras denominaciones. Las tensiones entre ellas son legendarias. Hay una llave de la Iglesia que está en posesión de una familia musulmana desde el siglo XII, los Joudé, y que es entregada cada día a otra familia musulmana, los Nuseibé, para abrir las puertas como garantía de neutralidad entre las comunidades cristianas en conflicto. Esa realidad tan humana, tan imperfecta, tan llena de las fricciones ordinarias de la historia, rodea el lugar que se supone es el epicentro del evento más transformador de la historia cristiana. Y hay algo profundamente honesto en esa imperfección. El lugar de la resurrección está rodeado de conflictos. El sepulcro vacío está custodiado por desacuerdos. La piedra donde la tradición afirma que fue ungido el cuerpo de Jesús es tocada cada día por miles de manos de tradiciones distintas, muchas veces con poca paz entre ellas. Pero y aquí está lo que casi nadie se detiene a observar: la arqueología que se ha podido realizar en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro ha encontrado evidencias de que el sitio estaba efectivamente fuera de los muros de la ciudad en el siglo I, lo cual era un requisito, según la ley judía, para las ejecuciones. Ha encontrado también evidencias de canteras antiguas y tumbas excavadas en la roca de ese mismo periodo, lo cual es exactamente lo que los evangelios describen como el contexto del entierro de Jesús. No es prueba de la resurrección, eso escapa a cualquier metodología arqueológica, pero sí es evidencia de que el sitio tiene coherencia histórica, que no fue elegido al azar en el siglo IV por razones políticas, que hay una continuidad de memoria que conecta ese lugar con los eventos de la primera Semana Santa, y eso, para quien tiene fe, es profundamente significativo, no porque necesite la arqueología para creer, sino porque la fe, que puede ser enriquecida, no reemplazada sino enriquecida por la historia real, es una fe más completa, más encarnada, más enraizada. Llegamos ahora al territorio más personal de todo lo que hemos recorrido juntos, porque estos lugares no son solo destinos en un mapa, son espejos, y lo que reflejan
en quienes se detienen a mirarlos con atención es algo sobre su propia naturaleza como seres espirituales que caminan por tierra física. Existe una pregunta que rara vez nos hacemos con suficiente profundidad. ¿Qué hace a un lugar sagrado? ¿Es la historia que ocurrió en él? ¿Es la energía que le atribuimos colectivamente? ¿Es la presencia divina que, según ciertas tradiciones, habita en él de manera especial? Las respuestas que distintas tradiciones dan a esta pregunta son muy diferentes, y todas ellas contienen algo verdadero. Pero hay una perspectiva que me parece particularmente iluminadora, y es la que emerge de la teología de la encarnación en el cristianismo. La idea central del Evangelio de Juan es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no que el Verbo se hizo idea, no que el Verbo se hizo símbolo, sino que el Verbo se hizo carne, material, físico, localizable, que Dios eligió ser encontrado en un lugar específico, en un cuerpo específico, en un momento específico de la historia humana. Y si eso es verdad, entonces la materialidad importa, el lugar importa, la historia importa, el cuerpo importa, y los lugares donde ocurrió esa historia tienen una dignidad que va más allá de la nostalgia arqueológica. Piénsalo en relación con tu propia vida. Hay lugares en tu historia personal que son sagrados, aunque nadie los haya catalogado como tales. El lugar donde tomaste la decisión más importante de tu vida, el cuarto donde lloraste de rodillas la noche más oscura de tu trayecto, el árbol bajo el cual tuviste la conversación que te cambió, el hospital donde naciste o donde perdiste a alguien amado. Esos lugares guardan algo de tu historia sagrada personal, no en sentido mágico, sino en el sentido profundo de que son las coordenadas donde tu vida encontró sus momentos de mayor significado. Los lugares bíblicos hacen exactamente lo mismo para la historia colectiva de la fe. Son las coordenadas donde la narrativa de la relación entre Dios y la humanidad encontró sus momentos de mayor intensidad y sobreviven, contra toda probabilidad, para recordarnos que esa historia es real, que tuvo lugar, que no es solo una proyección de nuestra necesidad de sentido. Y aquí es donde la profecía se une a la arqueología, donde el pasado habla al presente con una voz que no es solo histórica, sino viva. Porque una de las realidades más asombrosas de muchos de estos lugares bíblicos que aún existen es que su existencia misma fue profetizada en textos que se escribieron siglos antes de que las circunstancias que garantizaron su preservación existieran. Cuando Jeremías compró un campo en Anatot, en medio del sitio babilónico de Jerusalén, y guardó el contrato en un jarro de barro para que durara mucho tiempo, estaba haciendo un acto profético sobre la continuidad del pueblo y la tierra. Se volverán a comprar casas, campos y viñas en esta tierra, dijo. La tierra seguirá existiendo, los lugares seguirán existiendo, la historia continuará, y continuó, a través del exilio babilónico, a través de la dominación persa, a través de la helenización, a través de la destrucción romana, a través de las cruzadas, a través del Imperio Otomano, a través de las guerras del siglo XX. Los lugares siguieron existiendo, el mar de Galilea siguió reflejando el cielo, el Jordán siguió corriendo, Jerusalén siguió siendo Jerusalén. Hay algo en esa continuidad que trasciende la probabilidad estadística, que habla de un propósito que sostiene la existencia de ciertos lugares más allá de lo que la historia humana por sí sola puede explicar. No lo digo para romantizar la historia ni para ignorar el sufrimiento real que ocurrió en esos mismos lugares. Las guerras por la Tierra Santa son reales, el dolor de los pueblos que la han habitado es real. Las injusticias históricas cometidas en nombre de la religión son reales y deben ser reconocidas con honestidad. Pero junto a ese sufrimiento real, junto a esa historia compleja y frecuentemente trágica, existe también esta realidad. Los lugares donde la narrativa sagrada tiene sus raíces más profundas han sobrevivido, y su supervivencia interpela a cada generación que los encuentra. La última reflexión que quiero ofrecerte tiene que ver con algo que ningún mapa puede capturar completamente y que ninguna excavación arqueológica puede desenterrar del todo. Tiene que ver con lo que ocurre dentro del ser humano cuando se encuentra frente a uno de estos lugares. Hay testimonios de personas que no consideran ser especialmente religiosas que visitan el mar de Galilea o caminan por las calles empedradas de la Vía Dolorosa o se sientan junto al pozo de Jacob y experimentan algo que no saben cómo nombrar, una quietud que no viene de fuera, un reconocimiento que no pueden explicar racionalmente, como si una memoria anterior a su propia historia personal se activara brevemente. Hay testimonios de personas profundamente creyentes que esperaban sentir algo extraordinario en estos lugares y que llegaron y encontraron turistas, grupos ruidosos, tiendas de souvenirs, guías con banderas y que, desconcertados por la aparente mundanidad del entorno, tuvieron que buscar una quietud interior más profunda para encontrar lo que habían venido a buscar.
y que lo encontraron, no donde esperaban encontrarlo, sino en el espacio entre un momento y el siguiente, en el silencio de medio segundo entre el ruido del grupo y el siguiente comentario del guía. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de lo sagrado? Dice que no es algo que simplemente está ahí, como un objeto que espera ser recogido. Es algo que se activa en el encuentro entre el lugar y la disposición interior del visitante, entre la historia externa y la historia interna, entre el suelo de la tierra y el suelo del alma. Los lugares bíblicos que aún existen son, en ese sentido, invitaciones, no garantías, no destinos turísticos donde la fe se compra como un souvenir, sino invitaciones a una escucha más profunda, a una presencia más plena, a un silencio más valiente, y esa invitación no requiere viajar. Puede responderse aquí, en este momento, mientras estas palabras llegan a tus oídos o a tus ojos, porque la misma disposición interior que permite a un peregrino escuchar el silencio entre ruidos en la Basílica del Santo Sepulcro puede permitirte a ti escuchar algo profundo en el silencio entre los pensamientos de tu propia vida cotidiana. Los lugares bíblicos existen para recordarnos que la historia sagrada ocurrió en tierra real, que continúa ocurriendo y que su continuación tiene lugar, en parte, en la tierra de tu propia historia, en el campo específico de tu vida, en el pozo específico de tus profundidades, en el desierto específico de tus pruebas, en el lago específico de tu trabajo cotidiano. Y así llegamos al umbral de esta reflexión, no a una conclusión cerrada, sino a un umbral abierto, porque la verdad que estos lugares guardan no es una verdad que pueda ser contenida en un solo video o en un solo libro o en una sola vida de lectura y reflexión. Es una verdad que se despliega con el tiempo, que revela capas nuevas a medida que tú mismo te profundizas, que habla diferente en cada estación de tu camino. El pozo de Jacob todavía tiene agua, las cuevas de Qumrán todavía guardan el eco de los que copiaron los textos sagrados a la luz de lámparas de aceite. El mar de Galilea todavía refleja el amanecer con la misma luz que iluminó el rostro de Pedro cuando reconoció al resucitado en la orilla. Las piedras del muro occidental todavía sostienen el peso de siglos de oraciones susurradas. Las ruinas de la Odisea todavía esperan que alguien lea el mensaje escrito para ellas hace casi 2000 años y se pregunte si tiene algo que decirle también a él, también a ella, también a ti. Existen lugares en el mundo que son ventanas al tiempo sagrado, y el hecho de que existan, contra toda probabilidad histórica, contra todos los imperios que los quisieron borrar, contra todos los terremotos y guerras y siglos de silencio que los amenazaron, es en sí mismo un testimonio de que la historia de la fe no es solo una historia del pasado. Es una historia que continúa, en esos lugares, en esos textos, y también, si estás dispuesto a escuchar, en tu propia historia. La pregunta que me parece más honesta con la que terminar no es ¿son reales estos lugares? La arqueología ha respondido esa pregunta con suficiente claridad. La pregunta más importante es esta: ¿qué haces con esa realidad? ¿Cómo cambia la forma en que lees el texto? ¿Cómo transforma la forma en que entiendes tu propia vida como un lugar donde algo sagrado puede ocurrir? El pozo sigue siendo profundo, el agua sigue siendo real, y la invitación a beber de ella, a dejar que sus profundidades refresquen lo que está seco en tu interior, sigue abierta, como lo ha estado siempre, como lo estará siempre, en tierra real, en historia real, en un camino que espera tus pasos.